Nosotros ya tenemos el conocimiento de lo que fue la historia de José, un muchacho que a su corta edad fue conocido, Dios le dio a conocer su revelación, su visión que tenía a través de 2 sueños, donde él sería una persona grande, distinguida, reconocida y que era apartada a través de todos sus hermanos, toda su familia para ser digno representante de Dios a través de las formas que él lo iba a ir llevando. Reconocemos que todo no fue grato para José, aunque ahorita nosotros lo miramos que sí, él tuvo unos sueños, tuvo unas experiencias que vivió y llegó a ser la segunda mano del faraón, pero en todo ese lapso tuvo diferentes experiencias donde fue vendido, donde tuvo diferentes situaciones, pasó por la cárcel, tuvo diferentes momentos donde él pensó que me imagino de haber dicho, como Dios me dio estas visiones y no las estoy obteniendo, simplemente voy a más oscuridad, a más alejamiento, a más cosas que yo no comprendo ahorita, que me están causando diferente temor, que me están haciendo pensar de diferente manera a las visiones que Dios me ha dado. Muchas veces así pasa en la vida de nosotros, tenemos una revelación, un sueño, una visión, una palabra de parte de Dios a través de un hermano, a través de la iglesia, de los pastores, y vemos todo lo diferente en nuestra vida natural, con nuestros ojos vemos todo muy diferente, que nos alejamos de la palabra que Dios nos dio. Mas recuerda que Dios tiene el propósito, tiene los planes perfectos para nosotros. Él sabe cómo nos va a hacer llegar lo que Él ya dijo, porque lo que Él dijo Él se va a cumplir. Como el principio del tiempo del mundo, Él dijo, hágase la luz, se cumplió. Así se va a cumplir toda palabra que tenga para nosotros. Y precisamente en el libro de Hechos nos lo especifica, nos lo confirma bien en la historia de José. Dice así, libro de Hechos, versículos 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso como por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Los patriarcas eran los hermanos de José. Lo vendieron, ¿por qué? Porque quisieron deshacerse de él por envidia, porque José, recordemos que les contaba los sueños, lo hacía por humildad, por confianza, les contaba los sueños, pero estas personas tenían un corazón orgulloso, se puede decir, donde pensaban como que José iba a ser más grande que ellos. Pero si Dios escogió a esta persona es porque Dios miró el corazón grato de José. Dios cuando te escoge a ti es porque mira tu corazón. Él ya te conoce, dice la palabra, desde el vientre de tu madre. Así que tú no puedes ser cambiado, tu destino, tu vida no puede ser cambiada porque Dios ya te mandó a este mundo con un propósito. Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir. No importa lo que tú hagas, lo que estés pasando, toda situación, lo más oscuro que tú veas, es porque Dios quiere glorificar su gloria, su mano poderosa, quiere mostrar, como lo mostró con el faraón cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, que le dio 9 plagas para poder sacarlo. En todas esas plagas le decía Dios a Moisés, dile a Faraón que esto va a pasar, pero también Dios decía, yo haré más fuerte el corazón de Faraón para que no te deje ir y así mi gloria se manifieste más. Lo podemos ver también eso aquí en el libro de Hechos. Vamos a leer unos versículos que únicamente nos van a testificar un poco de lo que estamos hablando. Y dice, empezaremos por el versículo 20 y leeremos algunos en el libro de Hechos, versículo 7. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién eres? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés y José tuvieron diferentes situaciones, experiencias, pero Dios estuvo con él. Dios estuvo con ellos, lo estuvo guiando, dirigiendo. Recordemos que Moisés puso muchas trabas, muchos pretextos. Le decía a Dios, yo no sirvo para eso, soy tartamudo, y diferentes pretextos que le puso, pero Dios siempre le dio la salida. Es como cuando emprendes algo, un trabajo, miras cosas negativas que se presentan en tu vida, pero si Dios te dio esa palabra, Dios te dio esa visión, Dios te va a respaldar, te va a abrir puertas. Si tú miras un obstáculo grande, bríncalo únicamente. Si miras un gigante que se te presente, vuélvete matador de gigantes. Recuerda que Jehová estuvo contigo y estará contigo siempre. Con el rey David también pasó cuando peleó con Goliat. Dijo, yo vengo contra ti, le dijo David a Goliat, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vemos que lo venció. En estas breves ilustraciones nos damos cuenta de que por diferentes situaciones, experiencias fueron llevados José y Moisés, pero con ellos siempre estuvo Dios, siempre los sacó adelante. Recordemos nuevamente, confirmemos en el libro de Hechos, el versículo 35, donde dice, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. También recordemos donde Dios sigue bendiciendo a José. Dice, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Tremendas historias de estos dos hombres, tremenda historia la tuya también que estás pasando. Sabemos que el cristiano no es que se aleje de las tribulaciones o de los problemas cuando viene a los pies del Señor, no, únicamente que reconocemos que tenemos al Señor de nuestro lado y sabemos que si ponemos en Él todas nuestras cargas, nuestras fuerzas, Él nos podrá sacar adelante. Ahora imagínate a las personas que están en el mundo
mundo, que no conocen al Señor como su Señor y Salvador, como al Padre Dios, como su Creador, como su Consolador, como su proveedor. Están esclavizados por el maligno, están esclavizados en una mente débil, se puede decir espiritualmente, porque no tienen el conocimiento. Dice la misma palabra que el Señor les dijo: traer a mí todas tus cargas, todos los que estén trabajados y cargados, venir a mí, que yo los haré descansar. Mateo 11:28. Así que no te preocupes por lo que estás pasando en estos momentos. Confía en el Señor, que Él guíe tus pasos, tu vida, que Él abra las puertas que necesitas. Nosotros, ¿cuántas veces, ya porque nos duele un dolorcito de cabeza, nos duele una uña X, ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos congregarnos? La iglesia únicamente es para el convivio, para escuchar la palabra todos juntos de parte de Dios, a través del pastor. Eso es la iglesia, pero toda la semana o todos los días que no tengas servicio tienes que estar en la intimidad con Dios. Tienes que estar en la intimidad con Dios, y únicamente cuando vas a la iglesia es para que obtengas un poco más de batería, que cargues tus baterías, se puede decir. Más grande el pueblo de Dios es contigo. Cuando venimos a Dios, venimos con hambre de dolor, con expectativa de qué va a pasar, porque tenemos diferentes problemas, situaciones, desilusiones que la vida nos ha mostrado. Pero muchas veces eso es por lo mismo de nuestra misma irresponsabilidad personal como espiritual. Nosotros mismos atraemos los problemas, situaciones. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Dios como debe de ser, o no le reconocemos como debe de ser. Siempre nosotros que tomemos opiniones, que hagamos todo a nuestra misma manera, eso va a traer los resultados. Toda acción trae un resultado, buena o mala. Nuestras acciones traerán los resultados el día de mañana. Las decisiones que tomemos hoy tendrán los resultados del día de mañana. Dice en el libro de Proverbios que no seas sabio en tu propia opinión, porque esa misma opinión que tú tengas es la misma que te va a bendecir o te va a destruir. Si te acercas a los pies del Señor a leer su palabra, la Biblia, ese libro es libro de consejería, no es un libro religioso como mucha gente lo tiene en su mente, en su corazón, y a veces hasta le tienen miedo de leerlo. Si tú te acercas a un consejero, el más grande del mundo, jamás se podrá comparar con una palabra de Dios que te da a través de la Biblia. Pues en el libro de la Biblia hay consejería para tu vida espiritual, tu vida personal, tu vida como padre, como joven, como matrimonio. Todo lo que tú necesitas está escrito ahí para que seas de bendición en este mundo, para que tú reconozcas quién es el que te creó. Dios fue el que te crió, el que usó a tus padres para traerte a este mundo. Eso no se puede negar. Muchas veces esto suena cuando nos acercamos a Dios y nos alejamos. Es como cuando tú quieres comprar un carro o una casa, pero en muchos países tu nombre tiene que estar bien delante de los bancos para poder soltarte algún préstamo o algún crédito. Y muchos que no tenemos ese nombre, se puede decir, en ese momento bien acomodado, vamos con personas que sí lo tienen, que nos pueden ayudar a respaldarnos con su nombre para obtener algún vehículo o alguna casa, y le decimos: sí, vamos a tener todo bien en marcha, en línea, vamos a hacer los pagos correctamente, pero por paso del tiempo, por nuestra misma irresponsabilidad espiritual o personal, no hacemos los pagos adecuadamente, y pues claro, el nombre de esta persona se ve involucrada en todas estas situaciones donde recibe llamadas de los bancos, están atormentando en cada momento para que se hagan los pagos adecuadamente, y pues su nombre se ve afectado ante los bancos, y pues claro que esta persona se enoja, se molesta, y muchas veces hasta la amistad se pierde. ¿Por qué? Simplemente por nuestra irresponsabilidad, que no tenemos ese conocimiento de cómo ser responsables en nuestros propios actos. Así es Dios. Cuando te acercas a Él, dices: Dios, tengo esta situación, vienes, te prometo, te hago este pacto, hago este compromiso contigo, pero ayúdame, y claro que Dios te respalda, más igualmente más adelante, cuando Dios ya te respalda y tú sientes todo ya tranquilidad, sientes que ya todo se movió, te alejas de Dios. Sí, porque tú eres el que te alejas. Dios nos aleja de nosotros. Nosotros mismos somos los que nos alejamos, los que nos salemos de la burbuja de bendición, de su gracia, que es la bendición, y por lo cual tenemos diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque ya venimos a Él y le estamos dejando ir, nos estamos alejando de Él, nos estamos así maldando, y con nuestras acciones lo estamos avergonzando. O sea que cuando tú te acerques a Dios, tienes que cumplir toda promesa que tú hagas, todo pacto, todo compromiso que tú hagas, tienes que cumplirlo para que esa bendición no se corte. Porque imagínate, si la mano de Dios se aleja de ti, si el favor de Dios, la bendición se aleja de ti, vendrás a sufrir igual o peor que como estabas antes. ¿Por qué? Porque estabas burlándote en cierta manera del nombre de Dios. Él te dio la bendición, te dio su respaldo en el momento que tú lo necesitabas. Ahora, si vienes nuevamente, serás escuchado, claro que sí, mas no serás respondido a como lo fuiste la primera vez. ¿Por qué? Porque ya no serás confiable delante de Dios. El ser agradecido siempre nos abrirá puertas, y el ser desagradecido nos las cerrará. Simplemente así de sencillo. Todo lo pequeño que llega a tu vida, lo más pequeño que llegue, es porque Dios te lo permite llegar, te lo permite que llegue a tu vida. Sea agradecido por un vaso de agua, por un alimento, por un poco de economía, o por mucha economía, por un transporte o por muchos transportes. Tienes que ser agradecido por lo mínimo que Dios acerque a ti. Cuando Dios está contigo es porque Él quiere, y no únicamente cuando tú tienes necesidad te acerques a Él. ¿Por qué? Porque únicamente eso va a ser como por conveniencia, te estás acercando a Dios por conveniencia. Vemos en los versículos en el libro de Hechos, también en el versículo 57, lo siguiente, de cuando las personas únicamente nada más no quieren conocer a Dios, no quieren aceptar su palabra, simplemente es porque ellos no quieren
pueden hacerlo. No es de que tú hagas tu trabajo, tú hagas tu parte, pero si ellos no quieren, pues no los puedes obligar. Aquí se nos muestra muy claramente en el libro de Hechos, en el verso 57, en el versículo 57. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra de él. Aquí estamos hablando del apóstol Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba la palabra de Dios, pero estas personas no quisieron escucharlo, no quisieron escuchar a Dios a través de él. Prefirieron taparse los oídos, prefirieron hacer todo a su misma voluntad, a su propia opinión, y los resultados como ellos, pues fue de perdición, claro. Muchos gustarán la muerte, dice la palabra, muchos gustarán la muerte en los días finales, mas Dios no les permitirá conocer la muerte. Tendrán tropiezos, tendrán diferentes tribulaciones, estarán gritando por la muerte para que se lo lleven. El libro de Apocalipsis lo habla, pero no, todo será para que sea glorificado Dios. Si tú no lo aceptaste, no lo reconociste en tu tiempo adecuado, ya cuando lo quieras hacer, ya no te será útil. Todas las ilustraciones que nos permite ver a Dios en su libro, la Biblia, nos dicen de diferente manera que si nosotros tomamos las decisiones adecuadas estando en vida, no podremos salir adelante, no podremos reconocerlo, no podremos estar con Él en nuestra tranquilidad en la vida eterna. En el libro de Hechos, nuevamente en el verso 6, en el verso 8, en los versículos del 18 al 24, nos dice un poquito lo diferente de cuando queremos hacer nuestra propia voluntad. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu mal, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Ves? Estaba tomando su propia opinión, su propia acción. Esta persona, Simón, pensó que con dinero podría comprar el don del Espíritu Santo. Recordemos nuevamente estas historias de estos hombres grandes que son reconocidos en la Biblia. Hay muchos de ellos. Está la historia de Esteban, donde fue reconocido, fue apedreado, así es como pasó a la muerte. De Moisés también fue libertador del pueblo de Dios, pero también pasó por diferentes situaciones donde él miraba todas las cosas oscuras. A José también pasó por diferentes tribulaciones, fue vendido, fue atacado, fue echado a la cárcel y diferentes cosas, pero Dios siempre estuvo con ellos, siempre estuvo manteniendo su fuerza con ellos, su guía con ellos. Y es lo mismo que a ti te va a pasar. Nuevamente, para terminar un poco, vamos a leer el verso nuevamente, donde Dios le dice a José esto, dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Eso mismo te dice a ti Dios en este momento. Dios te va a librar de todas tus tribulaciones y te dará sabiduría. Te dará sabiduría para que puedas conocer su palabra, puedas conocer la verdad. Dice la palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lee la palabra, llénate de la palabra, permite que la misma palabra de Dios abra tu espíritu, abra tu mente espiritual, quite la venda espiritual que tiene tu corazón, tu mente, y te dé esa revelación de la palabra que Dios tiene para ti, esa visión que tiene para ti.